Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos todos y muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar las consideraciones más importantes siempre que nosotros hablemos de trauma. Es una revisión en nuestro manual ATLS y este video pues tiene como referencias videos del doctor Re, del doctor García, que son como que mi principal guía en los que me he enfocado. Obviamente el manual y preguntas de diferentes simuladores dentro de los que incluyen ProduMed, EnarMaster y RetoEnar. Bueno, vamos a ver que siempre que hablemos de ATLS, vamos a hablar de aquellas lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, siempre que nosotros estemos ante un trauma, pues lo primero es resolver todas aquellas lesiones que ponen en riesgo la vida. Aquí no es importante realizar una historia clínica, quizás sí lo sea importante en el ámbito hospitalario, pero en el momento del trauma lo que me interesa es resolver todo aquello que me pueda complicar o pueda elevar la mortalidad del paciente. Por lo tanto, vamos con la primera pregunta que dice, ¿cuál es la principal causa de muerte asociada a trauma? ¿Alguien de ustedes la sabe? Sería la A, doctor. Muy bien. El inciso A es la respuesta correcta. Principal causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Y bien, la pregunta 2 nos dice, ¿cómo se debe realizar la evaluación primaria? ¿Cuál de los incisos que se encuentran ahí ustedes consideran? Efectivamente, así como ya han respondido, es el inciso B, donde primero voy a empezar con una X y luego voy a realizar mi ABCDE. ¿Qué significa la X o por qué en ATLS hablamos de X? Pues porque X nos indica el control de las hemorragias. Es muy importante el poder controlar las hemorragias que sean potencialmente mortales. Entonces, dentro de las indicaciones del manual, nos dice que se debe utilizar un torniquete como tratamiento de primera línea en el caso que nosotros tengamos un sangrado que comprometa la vida y la función. Y este se debe de colocar lo más pronto posible tras haber ocurrido la lesión. Y posteriormente, ya que tenemos un control de nuestra hemorragia, debemos de realizar el A, B, C, D, E dentro de nuestro protocolo, donde A incluye el manejo de la vía aérea, B incluye la ventilación, C la circulación, D el déficit neurológico y el E incluye la exposición y evitar la hipotermia en nuestros pacientes. Bueno, siempre que hablemos de el trauma, vamos a ver que vamos a tener una distribución trimodal de el trauma. ¿Qué se refiere o a qué hace referencia la distribución trimodal? A los tres diferentes picos o los tres diferentes momentos en los que se puede presentar la mortalidad en un paciente. El primer pico nos habla de aquellos accidentes que son lo suficientemente graves que pueden poner en riesgo a nuestro paciente o a la vida de nuestro paciente en ese momento. El primer pico incluye los primeros segundos o los primeros minutos y normalmente se asocia con lesiones graves, como por ejemplo daños cerebrales, daños espinales o lesión en la arteria aorta o en los grandes vasos, donde evidentemente pues todo este tipo de lesiones comprometen la vida de la persona y pues muchas de ellas lamentablemente terminan en muerte. El segundo pico hace referencia a todas aquellas patologías que involucran los primeros minutos, incluso las primeras horas de haber sucedido el acontecimiento. Y aquí es donde entra nuestro ATLS, porque el ATLS es un manual de trauma en el cual nosotros eh, debemos de seguir ciertas pautas o ciertas normas para evitar el desenlace fatídico en nuestro paciente. Y a esto le llamamos la hora dorada. La hora dorada es los primeros 60 minutos que nosotros tenemos para poder corregir y poder evitar que el desenlace sea fatal en nuestro paciente. El tercer pico de la distribución trimodal de la muerte hace referencia a todos aquellas defunciones que se dan de días a semanas después
del evento o del traumatismo. Y normalmente eso es secundario a infecciones o a sepsis. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún cuestionamiento con respecto a esto. Y si no, vamos a avanzar. Bueno, muy bien, parece que no. Bueno, entonces, comenzando con nuestro protocolo, vamos a empezar con el ABCD. Una vez que nosotros ya tenemos controlada la hemorragia, vamos a comenzar con la vía aérea. Y dentro de nuestro manual viene una tabla en el cual incluyen unas indicaciones para colocar una vía aérea definitiva. Las indicaciones se pueden dividir en dos, en aquellas en donde necesito proteger la vía aérea o en aquellas en donde necesito asegurarme de que tengo una ventilación adecuada. ¿En cuáles son las patologías que necesitan protección de la vía aérea? Principalmente las fracturas. Fracturas severas maxilofaciales son aquellas que yo tengo que preservar la vía aérea y protegerla. También riesgo de obstrucción, si hubiera un hematoma cervical, si hubiera trauma laringio, si hubiera estridor, que yo sé que mi vía aérea se va a comprometer, pues la tengo que asegurar para que ésta no colapse o para que ésta, por ejemplo, no sea una muerte por broncoaspiración. Normalmente en casos de sangrados o en caso de vómito, yo tengo que proteger mi vía aérea. Entonces, esas son las indicaciones de protección. Por otro lado, tenemos las indicaciones de ventilación, que son todas aquellas en las que yo necesito asegurar que nuestra perfusión a los diferentes órganos esté garantizada. Como por ejemplo, cuando nuestro cuerpo no puede realizar un esfuerzo respiratorio adecuado, pues le tengo que echar una manita. Entonces, esto incluye cuando existe taquipnea, hipoxemia, hipercapnia o cianosis, que claramente pues son dificultades en la ventilación. También en los casos donde yo tengo pérdida masiva de sangre, que yo sé que evidentemente mis órganos no se van a perfundir de forma adecuada, pues tengo que intubar. Y también en aquellos traumatismos craneoencefálicos que son severos. Y aquí es importante recordar, doctores, ustedes pueden decirme a partir de qué escala de Glasgow se considera un trauma craneoencefálico severo. 3 a 8. Perfecto, muy bien. Menor a 8 o de 3 a 8 puntos. Muy bien. Bueno, ahora, en cuanto a los medicamentos que se pueden utilizar para asegurar la vía aérea mediante intubación, se incluyen todos los que ustedes están viendo en la tabla, principalmente los hipnóticos, los bloqueadores musculares y opioides. De todos estos, el que se recomienda que nosotros nos aprendamos para el examen es el etomidato. El etomidato se utiliza una dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo y su inicio de acción es sumamente rápido. Dense cuenta que dentro de las bondades es que en el momento que nosotros lo utilizamos empieza ya a actuar. De 15 a 45 segundos es lo que tarda para actuar y algo benéfico del etomidato a comparación de sus diferentes alternativas que tenemos de tratamiento es que el etomidato no presenta efectos en la presión arterial, no produce ni hipertensión ni hipotensión, por eso es recomendado utilizar este medicamento. También se habla de la cricotirotomía, que es una técnica en la cual nosotros también podemos asegurar la ventilación en el caso que sea urgente preservar esta ventilación. Y bueno, principalmente existen dos tipos para realizarla: vía quirúrgica, o sea, de manera controlada, pero la gran mayoría de las veces no vamos a tener tiempo de hacer la quirúrgica, entonces tendrá que ser por punción directa con una aguja. Las contraindicaciones para realizar esta cricotirotomía realmente son contraindicaciones relativas, realmente se le puede aplicar a cualquier persona, excepto a menores de 10 años. A menores de 10 años se recomienda realizar ventilación a alto flujo. En pacientes que tengan tumoraciones cervicales, también es una contraindicación relativa. Anatomía cervical distorsionada puede ser por el mismo trauma y coagulopatías. En estos casos, pues no se recomienda. Pero si tú no cuentas alguno de estos casos, vas a realizar la cricotirotomía con toda seguridad para proteger la vía aérea. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
justo en el máster hacen una pregunta muy tramposilla por ahí, que es un paciente con trauma cervical, con un Glasgow menos de 8 y te ponen las opciones de cómo cuidar la vía aérea y justamente te vas por la finta de que es intubación, pero realmente es esta la cricotomía, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, doctor. Principalmente en los casos de urgencia, efectivamente, pues es realizar la cricotirotomía. Bueno, ahora vamos con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es todo aquello que ya hacemos en el ambiente hospitalario y justamente pues se agrega o se realiza después de una evaluación primaria. Existe una mnemotecnia que nos hace más fácil el recordar cuáles son los pasos de la evaluación secundaria y esta mnemotecnia es la palabra amplia. Amplia A significa alergias. Debemos de considerar todas las alergias que tiene el paciente porque evidentemente no podemos tratar con un medicamento al cual es alérgico. Medicamentos tomados habitualmente también es importante para ver si a lo mejor alguno de los medicamentos tuvo que ver con respecto al trauma que sufrió el paciente. Patologías previas y dentro de las patologías no es porque sea una enfermedad, pero también el embarazo se considera en este rubro. Libaciones y últimos alimentos también es importante porque en el caso que nosotros tengamos que hacer un procedimiento invasivo, debemos de tener la seguridad que no vaya a existir el riesgo de broncoaspiración. Y ambiente y eventos relacionados al trauma, pues es todo lo que sucedió en el momento previo a que tuviera la persona el accidente. En esta última letra normalmente nos pueden apoyar inclusive personas que hayan sido testigos del accidente y que hayan visto cómo ocurrió para nosotros poder tomar una mejor determinación en cuanto al tratamiento y al manejo del paciente. Del lado izquierdo incluyo la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es de lo más importante con respecto a nuestra evaluación primaria, recordando que se realiza después de haber asegurado la vía aérea, después de haber tratado todo lo que fueron los sangrados, después de asegurar la ventilación y la circulación. Entonces, la escala de coma de Glasgow se divide en tres diferentes apartados donde tenemos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Para que recordemos, la puntuación es 4, 5 y 6 puntos respectivamente, siendo 4 puntos los que le podemos otorgar al ojo, 5 puntos lo que le podemos otorgar a la respuesta verbal y 6 puntos lo que podemos otorgar a la respuesta motora. Aquí, pues realmente no es tan complicado, nada más es recordar que si nuestra apertura ocular es espontánea, son 4 puntos. Y si no hay apertura ocular, pues es 1. Y ya 2 y 3 puntos los vas a dar de acuerdo a que si el ojo se abre con estímulos verbales o con estímulos dolorosos. Con estímulo doloroso, evidentemente, yo estoy forzando a que el paciente tenga una reacción. Entonces, por eso se le van a dar 2 puntos con estímulos dolorosos y 3 con estímulos verbales. En el caso de la respuesta verbal, igualmente, si habla de manera espontánea, son 5 puntos. Si no tiene ninguna respuesta verbal, son solamente 1 punto. Es importante recordar que aquí no se otorga 0 puntos porque no tenga la respuesta, sino el mínimo es 1. Entonces, 5 puntos si habla, 1 punto si no habla nada. Y de ahí tenemos 4, 3 y 2. Para mí la manera más fácil de recordarlo es que los 4 puntos se le da a un paciente que habla, pero que no se, como que no se le entiende lo que te está diciendo. Ahora, cuando las palabras están fuera de contexto o utiliza palabras inapropiadas, son 3 puntos. Y cuando nada más emite sonidos, son 2 puntos. Prácticamente sonidos es como si no te dijera nada, entonces por eso se les dan 2 puntos. Y en cuanto a la respuesta motora, ok, se mueve, 6 puntos, no se mueve, 1 punto. Y si es que se mueve, pero solamente para localizar la zona del estímulo, son 5 puntos. Si es que retira, son 4. Si es que flexiona, son 3. Si es que muestra una extensión, la cual es normal, son 2 puntos. Y 1 punto les decía yo si no tiene ningún movimiento. Esa sería la manera en la que vamos a puntuar la respuesta motora y se me hace mucho más fácil esta tabla que algunas otras que andan por ahí en internet. Pero bueno, igual, cada quien es libre de utilizar la tabla que le sea de mayor conveniencia. Ahora,
Siempre que tengamos un paciente en trauma, lo que nosotros requerimos para su valoración integral, pues son 3 diferentes estudios. Es una radiografía cervical que debe de ser AP y lateral, esto es decir, de frente y de lado. También se incluye una radiografía AP de tórax y una AP de pelvis, ya que son los sitios que más frecuentemente pueden salir afectados. Y recordar que en una fractura de pelvis, pues incluso esta puede ser mortal. No es que no sea mortal en las fracturas de tórax o si hay patología a nivel del tórax, pero pues también es mucho más importante revisar que no haya sangrados ocultos en la pelvis o fracturas. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta y la tercera pregunta dice, ¿qué porcentaje del volumen circulante es representado por el sistema venoso? ¿Alguien recuerda la respuesta? Bueno, muy bien. La respuesta correcta es C, el 70%, así como lo han mencionado todos ustedes, compañeros. Cuarta pregunta, ¿cuál es el primer signo que podemos medir ante un choque hipovolémico? Siempre que tenemos choque, evidentemente la respuesta del cuerpo pues es compensar esas pérdidas sanguíneas que seguramente se están teniendo. Entonces, la respuesta correcta es taquicardia, efectivamente. Muy bien. Bueno, el paciente suele presentar hipotensión. Si presenta hipotensión, ¿qué estadio de choque sería? ¿Grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4? Bien, doctores, muy bien. Están excelentes sus respuestas. La respuesta correcta sería el inciso C, grado 3. Vamos a ver en una tabla más adelante. De hecho, es la siguiente presentación. La siguiente diapositiva, vamos a evaluar los diferentes estados de choque. Pero cuando ya tenemos hipotensión, es el grado 3. La reposición de fluidos, doctores, ¿cómo la realizarían ustedes? ¿A 10, a 20, a 30 o a 40 mililitros por kilo de peso? Muy bien, la respuesta correcta es el inciso B, a 20 mililitros por kilogramo de peso para comenzar con la reposición de líquidos. Y bueno, viene una pregunta interesante. ¿Qué componente sanguíneo puede donar a las demás personas en caso de que tú no conozcas el grupo sanguíneo? Es muy frecuente que de repente existen accidentes automovilísticos o accidentes en vía pública donde las personas suelen estar inconscientes y evidentemente pues no pueden responderte. Imagina que esa persona que está en ese accidente tiene un trauma tan severo que empieza a perder líquidos y la reposición hidroelectrolítica incluye paquetes globulares. Entonces, ¿de qué grupo le tendrías tú que pasar? Muy bien, doctores, su respuesta es correcta. La respuesta correcta es el inciso D o negativo. Si tú no sabes qué grupo sanguíneo es el paciente, debes de recordar que los pacientes con grupo RH o negativo son aquellos que se consideran donadores universales, es decir, no va a haber riesgo de rechazo de esta sangre. Bueno, aquí tenemos una flashcard donde habla de los diferentes tipos de choque, donde nos podemos dar cuenta que el hemorrágico, el séptico y el anafiláctico tienen muchas semejanzas entre sí, porque la presión arterial de estos tres siempre va a estar disminuida, la frecuencia cardíaca va a estar elevada y la presión venosa central va a estar disminuida. Algo importante es que el choque cardiogénico y el neurológico sí se pueden diferenciar más fácil. El choque neurológico, al estar afectado el sistema nervioso, pues evidentemente no va a responder ante los datos de hipovolemia, es decir, no va a tener taquicardia. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca, a diferencia de todos los demás tipos de choque, va a estar disminuida. Esa es una manera en la que yo puedo identificar que mi choque es de tipo neurológico. Y el choque cardiogénico se va a diferenciar de los demás tipos de choque por la presión venosa central. En el caso del choque cardiogénico va a estar elevada. Ahora, los otros 3 tipos de choque que se asemejan mucho son el hemorrágico, el séptico y el anafiláctico. ¿Cómo voy a diferenciar cada uno de ellos? El choque anafiláctico siempre es previo a que el paciente consumió algún alimento o tuvo contacto con alguna sustancia a la cual es alérgico. Entonces, haciendo una historia clínica, en este momento ya podemos descartar o identificar el choque anafiláctico. Y el choque hemorrágico y el séptico, pues los choques hemorrágicos se dan siempre secundarios a un trauma o una lesión, mientras que el choque séptico
va a consecuencia de una infección sobreagregada, que es la manera de identificar cada uno de los tipos de choque, doctores. No sé si alguien tenga alguna aportación o algo que guste comentar o alguna duda. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Aquí era lo que estamos viendo acerca de los componentes sanguíneos y como nos podemos dar cuenta, refiriendo la pregunta que les acaba de proyectar, que decía cuál es el grupo sanguíneo que puede donar a las demás personas, pues es el grupo O negativo, se considera donante universal. Y es importante que nos sepamos para el ENAM datos tan ridículos como cuánto es el total de líquidos que se transfunden en una unidad de sangre. Por cada unidad de sangre se transfunden un total de 250 a 300 mililitros. Y eso es importante porque si se dan cuenta, en la tabla de abajo les he colocado la clasificación de los estados de choque, dependiendo la cantidad de pérdida de sangre. Si se dan cuenta, en la primera columna estamos viendo el choque grado 1, donde nos dice que el choque grado 1 abarca hasta 750 mililitros. Si nos estamos dando cuenta que en una donación nosotros perdemos de 250 a 300 mililitros, pues las donaciones se pueden considerar como un estadio de choque grado 1. Y si ustedes recuerdan, no sé si alguno de ustedes ya haya sido donador de sangre, pero si alguno de ustedes ya lo fue, ustedes podrán recordar que simplemente después de una donación esperas unos momentos y te puedes ir caminando tranquilamente a tu casa. Entonces realmente no tienes ni alteraciones en el estado de conciencia, tampoco tienes alteraciones en lo que es, por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia respiratoria. Realmente eres una persona como los demás que no tienen alteraciones en los signos vitales. Algo importante es que cuando nosotros presentemos choques principalmente grado 1 o grado 2, la reposición es con cristaloides, esa es la restitución de líquidos. La restitución de líquidos, recuerden ustedes, debe de ser a razón de 20 mililitros por kilogramo de peso y en el caso de la solución, la que se recomienda es la solución Hartmann. Por si se lo llegan a preguntar, esa es la solución que se indica. Bueno. Vamos a la pregunta número 8 y la pregunta número 8 dice, ¿cuántas unidades de sangre se consideran que son una transfusión masiva en 24 horas? 10 unidades de sangre, 8 unidades de sangre, 24 unidades de sangre o 12 unidades de sangre. ¿Cuántas consideran ustedes que es una transfusión masiva? ¿A partir de cuántas unidades de sangre? Muy bien, ahí tenemos diferentes respuestas y, Víctor, la respuesta correcta es a partir de 10 unidades. A partir de 10 unidades de sangre, esto es una transfusión masiva. 10 unidades de sangre en 24 horas, ¿sale? Es importante que lo tengamos como conocimiento. Bueno, ya nada más para hacer un repaso muy rápido de los diferentes estadios de choque. Acuérdense, es más fácil poder acordarnos de los grados de choque de acuerdo a la pérdida de sangre. Grado 1 hasta 750 mililitros, grado 2 de 750 a 1500 mililitros, grado 3 de 1500 a 2000 y más de 2 litros es grado 4 de choque. Y pues ya, en el grado 1 realmente no hay alteración en los signos vitales. En el grado 2, la presión de pulso en cuanto a milímetros de mercurio puede estar disminuida y la frecuencia cardíaca es de 100 a 120. En el grado 3, aquí es donde ya nosotros encontramos hipotensión. Recuerden, hasta el grado 3. Entonces, tenemos hipotensión y la frecuencia cardíaca es de 120 a 140 latidos por minuto. La pérdida de sangre ya se estima en un 30 a un 40%. Y en el grado 4, pues ya es más del 40%. Hasta eso también en los grados de choque, pues también es fácil recordar el porcentaje de volumen perdido, porque grado 1 es 15%, grado 2 es, digamos que 20%, hasta el 30%, grado 3 es del 30% y grado 4 es del 40%. Entonces, pues básicamente, pues también hacen referencia al número del grado de choque.
Bueno, ¿podemos continuar? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No? Muy bien. Entonces avanzamos a la siguiente lámina. Bueno, ¿cuál es la causa más común de trauma de tórax? Accidentes automovilísticos, eh, ventilación mecánica positiva, intentos de intubación o golpe obtuso. ¿Qué dicen ustedes en el chat? Muy bien, respuesta correcta, inciso B. Efectivamente, la ventilación mecánica positiva se considera la causa más común de trauma de tórax. Entonces, vamos a ver las diferentes patologías que pueden suceder en tórax y empezamos con el neumotórax. Atención. El neumotórax, atención, normalmente vamos a tener algunas características que lo van a hacer único, que es primero que nada vamos a encontrar una desviación contralateral de la tráquea. El neumotórax, atención, va a ser una válvula de un solo sentido que va a causar acumulación de aire. Si tenemos acumulación de aire, a la percusión, ¿cómo vamos a encontrar el sonido? ¿Cómo suena la percusión, el aire? Muy bien, doctores, como hipertimpanismo. Entonces serían ruidos timpánicos, ¿no? Tendríamos ausencia de ruidos respiratorios. La ausencia sería obviamente en el pulmón que está afectado, timpanismo y datos de choque obstructivo, donde el manejo inicial de un neumotórax, atención, va a ser la punción con una aguja. Y eso también puede ser pregunta de examen, ¿en dónde se realiza la punción en un neumotórax? Atención, pues el espacio adecuado es el quinto espacio intercostal de la línea axilar anterior a la línea axilar media. Entonces, yo cuento mis diferentes arcos costales, llego al quinto espacio intercostal y entre la línea axilar anterior y la media, ahí voy a hacer la punción. Ese es el tratamiento o el manejo inicial. El tratamiento definitivo es mediante un tubo pleural. Igualmente, línea media axilar o línea axilar anterior, ahí es donde se coloca. ¿Qué es lo que puede encontrar en la clínica de un neumotórax? Atención, bueno, principalmente dificultad respiratoria y pues es que es lógico porque un pulmón no está trabajando, taquicardia, distensión yugular, cianosis y movilidad asimétrica de la pared torácica, principalmente porque un pulmón sí se va a estar insuflando, mientras que otro no. Muy bien, eso es como que lo más característico del neumotórax. Atención. También podemos tener un neumotórax abierto. Esto normalmente es secundario a pues una lesión o una agresión física en la cual se genera una lesión que hace que se igualen las presiones, la atmosférica con la presión pulmonar. Recuerden que siempre en lo que es el pulmón, los pulmones cuentan con una presión negativa. Entonces, en el momento que hay una punción, pues el aire que se encuentra, el aire atmosférico, y se introduce a la cavidad pulmonar y pues esto hace que el pulmón colapse. Por lo tanto, vamos a encontrar el dato clínico de una herida que respira. Eso es lo que dicen los libros. Bueno, ¿qué es lo que va a encontrar el paciente? Pues disnea, dolor torácico y ausencia de ruidos respiratorios porque evidentemente el pulmón colapsa. ¿Cuál es el tratamiento inicial en esos casos? Yo debo de realizar un parche de 3 sellos. Porque recuerden, si yo no coloco el parche y la herida queda expuesta, lo que va a suceder es que se igualan las presiones, la presión atmosférica con la presión pulmonar y pues evidentemente el paciente agrava su patología. Entonces, al poner este parche de 3 sellos, funciona como una válvula unidireccional y ya no bidireccional, de manera que impide que el aire atmosférico ingrese a nuestro cuerpo. Es una manera momentánea de poder solucionar la patología. ¿Y qué vamos a encontrar a la exploración física? Pues evidentemente a la percusión, pues timpanismo, porque igualmente vamos a encontrar aire y exceso de aire en este pulmón que está colapsado. El aire sería aire atmosférico. Bueno, no sé si les haya quedado alguna duda con respecto a los hemotórax, a los neumotórax, perdón, porque ahora vamos a pasar con hemotórax.
Doctor, nada más hacer ahí el comentario de tener mucho cuidado con el neumotórax, atención, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con taponamiento cardíaco por la similitud en la clínica, que es una ingurgitación yugular, la tríada de Beck básicamente. Entonces ahí para también considerarlo, ¿no? Sí, muy importante. ¿Y cómo haríamos, en cuanto a clínica, cómo haríamos la diferencia entre neumotórax y un hemotórax? Entre neumotórax y hemotórax, Ujú. pues yo en lo particular haría la diferenciación con la percusión, y pues eso sería como lo pivote básicamente. Perfecto, la percusión. Muy bien, doctor. ¿Por qué? Porque si encontramos aire, a la percusión va a ser el sonido timpánico. Sin pánico. Y en emo es mate completamente. Efectivamente. Entonces, así como lo mencionan ustedes, doctores, excelentes aportaciones para complementar nuestra clase. Muy bien. Bueno, ya quedó entonces lo de neumo. Ahora vamos con los hemotórax. Un hemotórax es, bueno, se puede considerar primero que nada hemotórax masivo, aquel, aquella patología en la cual yo al realizar una toracotomía me encuentro un drenaje de sangre mayor a 1500 mililitros o también un drenaje de 150 a 200 mililitros por hora las primeras 4 horas. Entonces, si se dan cuenta, 200 mililitros por hora por 4 horas viene siendo casi 1 litro. Entonces, pues igual, esto también se considera hemotórax masivo. ¿Qué características vamos a tener primero que nada en la radiografía? Que aquí vamos a encontrar opacidad. La opacidad va a ser secundaria a toda la sangre que está atrapada en nuestra estructura pulmonar. Por lo tanto, al estar ocupado este espacio por sangre, la sangre va a hacer un efecto de masa que va a empujar al pulmón contralateral. Por lo tanto, podemos evidenciar un desplazamiento de las estructuras mediales hacia el otro lado de nuestro pulmoncito. ¿Qué vamos a encontrar en un hemotórax? Disnea, dolor torácico, ausencia de errores respiratorios y lo que comentábamos, para hacer el diferencial con un neumo, es que en el hemotórax vamos a encontrar matidez a la percusión y datos de choque hipovolémico, evidentemente, porque aquí hay pérdida de sangre. Bueno, en la apariencia física de las personas podemos encontrar palidez, o sea, las personas pierden su color porque evidentemente hay un sangrado activo, venas del cuello aplanadas, estadio de choque. ¿Qué tipo de choque encontraríamos aquí en el hemotórax? Muy bien, choque hipovolémico. Hipotensión, principalmente por este choque hipovolémico, que de hecho la hipotensión nos puede llevar a una muerte y la muerte puede ser incluso inmediata. Y ausencia de ruidos respiratorios, que se va a confundir, como lo habíamos dicho, se va a confundir muchísimo con un neumotórax. El tratamiento inicial, aquí al perder sangre, pues va a ser cristaloides y hemoderivados, recordando que una transfusión masiva se considera aquella donde pasamos más de 10 unidades en 24 horas. Y el tratamiento definitivo es una toracotomía urgente para poder drenar toda esta sangre que se encuentra acumulada. Esto es lo más importante en cuanto al hemotórax. Y ahora vamos a ver también taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es la opresión de corazón por líquido que principalmente se encuentra en el saco pericárdico o en la cavidad pericárdica. El tratamiento inicial y el tratamiento que siempre nos van a preguntar aquí va a ser la pericardiocentesis. Entonces, tratamiento inicial, pericardiocentesis. ¿Cómo voy a funcionar el pericardio? Pues obviamente debo de tener una guía. Y esa guía va a ser mi ultrasonido. Le voy a realizar un ultrasonido en tiempo real a la persona y de esa manera yo voy a poder funcionar para no dañar algunas otras estructuras. El tratamiento definitivo del tamponamiento cardíaco es una toracotomía con ventana pericárdica. Y aquí importante es hacer el diagnóstico pronto de un taponamiento cardíaco. Para hacer el diagnóstico, pues debo de utilizar mi clínica. Y
nosotros vamos a diagnosticar taponamiento cardíaco cuando encontramos la tríada de Beck, que también puede ser preguntada en el examen. La tríada de Beck la compone la hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados o disminución de los ruidos cardíacos. Si nuestro paciente presenta estas tres cosas, entonces estoy ante un taponamiento cardíaco y debo realizar una pericardiocentesis. ¿Sales? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, muy bien. No. Ahora, dentro de otras variantes de traumatismo, encontramos la disección traumática de la aorta y la ruptura esofágica por trauma, que también al ser estructuras que se encuentran expuestas en el tórax, pues pueden recibir un daño que inclusive al ser pues un daño considerable pueden terminar con la vida de la paciente. Por eso es que es importante estudiar la disección traumática de la aorta y la ruptura esofágica. En el caso de la disección traumática de la aorta, normalmente esta se debe a un trauma por desaceleración. O sea, ¿qué quiere decir esto? A un accidente automovilístico, en donde hay un trauma por desaceleración. Es la más frecuente, ¿sale? El accidente automovilístico puede ocasionar una disección traumática de la aorta. ¿Cómo va a ser la clínica de una disección de la aorta? Dolor torácico agudo más hipotensión refractaria. El tratamiento aquí inicial es controlar la presión y se recomienda como tratamiento utilizar esmolol. Aquí algo importante que nos podrían preguntar es cuál es la presión arterial media objetivo y debemos de controlar una presión o debemos de encontrar una tensión arterial media de 60 a 70 milímetros de mercurio en el caso de que haya una disección traumática de la aorta. El tratamiento definitivo es un drenaje del espacio pleural para poder drenar toda la sangre que se encuentre y reparar quirúrgicamente la lesión. Asimismo, también tenemos la ruptura esofágica igual por trauma, la cual igualmente pues va a ser secundaria a un traumatismo. Este traumatismo igualmente puede ser por un accidente automovilístico o por un trauma penetrante. También eso lo puede ocasionar la ruptura esofágica. Entonces, normalmente se va a presentar como un hemo o un neumotórax. Es importante darnos cuenta que en la radiografía de tórax se puede encontrar aire a nivel mediastinal. Eso es lo que nos haría sospechar de una ruptura esofágica por trauma. El tratamiento definitivo aquí es drenaje pleural y igualmente reparación quirúrgica. No hay tanto que aprendernos aquí, solamente es conocerlo. Ahora, en el caso del tórax inestable, nosotros llamamos tórax inestable cuando encontramos más de 3 arcos costales con alguna fractura y las causas más comunes igualmente vienen siendo el accidente automovilístico. En el caso de las fracturas, cuando tenemos 3 fracturas costales, tenemos una mortalidad del 6%, pero a medida que se empiezan a incrementar el número de fracturas, pues hay mayor mortalidad, siendo que cuando tenemos más de 6 fracturas ya tenemos una mortalidad cercana al 23%. Perdón, en el caso de tórax inestable son más de 2 fracturas costales. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, ahora, en el caso de las complicaciones de la fractura costal, la principal la principal complicación de las fracturas costales va a ser el neumotórax, hasta en un 37%. Otras complicaciones son el hemotórax y menos frecuente el hemoneumotórax, pero la más frecuente va a ser neumotórax, doctores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar siempre que haya un tórax inestable? Pues obviamente una caja torácica que no mantiene su solución de continuidad. Vamos a tener una respiración paradójica. De hecho, podemos tener abatimiento del tórax a la respiración. Y pues lo que tenemos que tratar, pues evidentemente este paciente va a tener dolor por la fractura. Entonces hay que realizar analgesia y hay que realizar una ventilación mecánica para poder controlar la perfusión y mantener la perfusión. Les hago la siguiente pregunta. ¿Las fracturas costales se reparan de manera quirúrgica, sí o no? No creo. ¿Qué dicen los demás?
Muy No. bien, doctores, evidentemente. La respuesta correcta es no. Una fractura costal tiene un tratamiento conservador. Las fracturas yo no las puedo meter a cirugía. Entonces, normalmente, en la gran mayoría de los casos, las fracturas costales no comprometen la vida. No la van a comprometer a menos de que no perforen alguna víscera. Si hay una perforación de víscera, pues evidentemente la mortalidad de incremento. Pero la fractura por sí sola no compromete la vida. Ahora, vamos con una nueva pregunta. Ya pasamos ahora a trauma de abdomen. ¿Cuál es el órgano más afectado en una herida por arma blanca? ¿El intestino delgado, el pulmón, el vaso o el hígado? Muy bien, doctores. Así como ustedes lo mencionan, la respuesta correcta es el hígado. El hígado es el órgano más afectado en la herida por arma blanca porque normalmente pues es por un cuchillo o una navaja que una persona amablemente introduce en el abdomen de otra persona y pues la víscera que más se va a ver afectada pues va a ser el hígado, ¿no? Bueno, este trauma de abdomen se puede dividir en abierto o encerrado. Cuando tenemos un trauma abierto, el tratamiento es la parotomía y en el caso de tener un trauma cerrado, hay que ver si el paciente está estable o está inestable, porque si está inestable, lo tengo que meter a ultrasonido FAST inmediatamente para corregir la eh, falla hemodinámica. Pero si el paciente está estable, entonces me da oportunidad a yo poder ver dónde se encuentra su lesión para poder realizar el procedimiento más adecuado. Entonces, si el paciente está estable, realizo tomografía. Si no está estable, meto a FAS o la parotomía. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de ultrasonido FAS, pues básicamente es realizar un ultrasonido y nosotros vamos a realizar o vamos a decir que el ultrasonido FAS es positivo cuando encontramos líquido libre. Obviamente el líquido libre nos evidencia alguna ruptura de alguna víscera y ultrasonido FAS negativo es aquel en el que no encontramos líquido. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el órgano más afectado en la herida por arma de fuego? ¿El intestino delgado, el pulmón, el vaso o el hígado? Muy bien, efectivamente, como usted lo está mencionando, la respuesta correcta es el intestino delgado. Recuerden que las armas de fuego, pues lo que ocasionan, pues es principalmente una perforación y la perforación viene a nivel de nuestro intestino delgado porque normalmente los balazos pues van directo al abdomen. Bueno, ahora, ¿cuál es el órgano más afectado en el trauma cerrado? Es decir, donde no hay una pérdida de la absorción de continuidad en la piel. El órgano más afectado, como ustedes bien lo mencionan, es el vaso. Muy bien, es importante hacer la distinción de estos tres diferentes órganos lesionados porque sí viene en el examen. En el NAM sí lo preguntan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del lavado peritoneal diagnóstico. Nosotros tenemos que realizar un lavado peritoneal en el caso de que cuando aspiremos encontremos contenido gastrointestinal o en el momento de que nos encontremos con más de 10 mililitros de sangre o en el momento también en el que nosotros realicemos laboratorios de rutina y encontremos más de 500,000 leucos o más de 100,000 eritrocitos, pues son lavados peritoneales positivos, ¿no? En el caso de la herida quirúrgica. Y en las embarazadas, siempre que querramos realizar una toma de muestra del líquido del que se está drenando para enviarlo a citológico y su cultivo, debemos de realizar una punción supraumbilical. Es importante decir que esto se tiene que hacer por personal capacitado, porque si la persona realmente no conoce la anatomía y realiza una punción así porque sí, en una paciente embarazada, pues evidentemente puede hacer una desgracia con el feto. Entonces, si vas a hacer un cultivo y vas a hacer una punción, en el caso de las embarazadas, la punción debe ser supraumbilical y con personal capacitado. Ahora, una de las cosas que más tenemos en el trauma de abdomen es la fractura de la pelvis, porque alguien sabe cuál es la cantidad total de sangre que puede abarcar una fractura pélvica. Efectivamente, como ustedes lo están mencionando, son más de 2 litros.
más de 2 litros y el hecho de que se acumulen más de 2 litros a nivel pélvico, pues es un grado de choque ¿de qué tipo? Ya lo acabamos de ver. Hipovolem. Ok, sí es tipo volémico, pero es un grado de choque estadio 4, un grado 4 de choque. Recuerden que los grados 4 son más de 2 litros de sangre. Entonces, choques grado 4 son choques que van a comprometer la vida, en donde debemos utilizar como tratamiento cristaloides y hemoderivados. Bueno, ahora, si nos llegan a preguntar de las fracturas de pelvis, ¿cuál es la más frecuente? Es la fractura por compresión lateral. Puede ser que nuestra pelvis sufra una fractura por diferentes motivos, ¿no? Que puede ser por compresión anteroposterior, por compresión lateral o por compresión vertical. La más frecuente de todas las fracturas va a ser por compresión lateral, del 60 al 70%. Si la compresión se realiza anteroposterior, la fractura puede tener una patología que se conoce como de libro abierto, pero no es tan común como la compresión lateral. Entonces, acuérdense que siempre que hablemos de fractura de cadera, vamos a hablar de compresión lateral. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta en el caso de compresión y de fracturas de la pelvis. Ahora, trauma craneoencefálico. Del trauma craneoencefálico podemos ver diferentes tipos de lesiones a nivel cerebral. Tenemos hematoma epidural y el hematoma subdural. Bueno, para que nos los aprendamos un poco más fácil, el hematoma subdural va a ser la lesión más frecuente de todos los tipos de traumatismo cráneoencefálico. Y este hematoma subdural es muy importante que recuerden que es sangrado venoso. La etiología es por una vena. Mientras que en el caso del hematoma epidural, que es el segundo más frecuente, va a ser por consecuencia de un sangrado arterial. Entonces, normalmente la arteria que se lesiona en el hematoma epidural es la arteria meningia media y va a tener forma biconvexa, como forma de balón de fútbol americano o forma de limón. Por ahí lo he encontrado en las bibliografías que así lo refieren. Mientras que el hematoma subdural va a ser que, por cierto, vuelvo a repetir, el hematoma subdural es el más frecuente, va a tener una forma de semiluna, ¿no? Y bueno, menos frecuentes son las contusiones y los hematomas intracerebrales. Estos representan el 20 al 30% de los traumatismos craneoencefálicos y normalmente los vamos a encontrar en los lóbulos frontales y temporales. Eso es lo que nos debemos de aprender de trauma craneoencefálico. La lesión más frecuente, recuerden nuevamente, el hematoma subdural. Bueno, ahora, si el trauma fuera propiamente en nuestro macizo facial, debemos de recordar la clasificación de Leffort. Leffort nos habla acerca de cómo es que se va a desgraciar nuestro macizo facial. Tenemos 3 grados. El grado 1 es horizontal, es decir, es una línea horizontal del septum nasal que pasa justamente por encima de todos los ápices dentarios. El grado 2, que involucra una pirámide, tiene forma de pirámide. ¿Y por qué tiene forma de pirámide? Porque va a empezar en las apófisis pterigoides y se van a unir a la altura del puente nasal. Y el grado 3, que es el grado más severo de fractura de Leffort, va a ser una disyunción craneofacial. Pocas palabras, todo el cráneo se les hace horrible, se fractura todo el piso de la órbita del cráneo. Imagínense, se fractura también el cigomático y las pterigoides. O sea, se hace un asco ese macizo facial. Algo importante, que todo paciente con traumatismo craneoencefálico moderado y grave requieren tomografía. Recuerden ustedes que ya lo hemos visto, el traumatismo craneoencefálico grave se considera de 3 a 8 puntos y el grado moderado es de 9 a los 12 puntos. Entonces, trauma grave y trauma moderado requieren tomografía sí o sí. Muy bien. Cuando nos pregunten acerca de cómo vamos a reponer líquidos, va a ser principalmente Ringer lactato. Pero como en nuestros hospitales no hay Ringer lactato, lo más común es utilizar solución Hartmann.
En el caso del manejo de la hipertensión intracraneal, en el caso de que tengamos un paciente normotenso, la solución que vamos a utilizar va a ser el manitol. Y si nosotros nos encontramos ante un paciente hipotenso, vamos a utilizar una solución hipertónica. También importante, muy bien, el apunte que nos hace nuestra compañera, la doctora Alma, todos los pacientes que después de 2 horas tengan un Glasgow menor a 15 también necesitan tomografía. Muy bien, doctora. En cuanto a los anticonvulsivos, el de elección es la fenitoína y si necesitamos ocupar un sedante para la intubación va a ser el propofol. ¿De acuerdo? Eso refiriéndonos a anticonvulsivos después de un traumatismo. Si el paciente empieza con convulsiones, debemos utilizar la fenitoína, es el número 1. Ahora, ¿cuándo vamos a diagnosticar a una persona con muerte encefálica? Muerte encefálica es una escala de Glasgow igual a 3, donde no haya pupilas reactivas, donde hay una ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo, donde hay una ausencia de intoxicación por alcohol o drogas, ya que el alcohol y las drogas suelen presentar estos efectos en los pacientes de sedación. Entonces, cuando se comprueba que no hay intoxicación por alcohol y drogas y tiene Glasgow de 3, pupilas no reactivas, ausencia del esfuerzo ventilatorio y ausencia de los reflejos del tallo cerebral, como el óculo cefálico en la ausencia corneal, en ese momento se diagnostica muerte encefálica. Se deben de cumplir todos los criterios. Entonces, una vez que se cumplen todos estos criterios, la persona se diagnostica con muerte encefálica. Y para hacer el diagnóstico confirmatorio de muerte encefálica, se debe de realizar un electroencefalograma, donde nosotros evidentemente vamos a ver la ausencia de la actividad en nuestro cerebro. Bueno, ¿cuáles son las metas de traumatismo craneoencefálico? La podemos recordar con una mnemotecnia que es GOT-CAC. GOS haciéndonos referencia a un fantasmita, CAC como si habláramos de una gorra. Entonces, GOS, la palabra GOS está compuesta por glucosa. Las metas de glucosa en un trauma craneoencefálico deben ser de 80 hasta 180 miligramos por decilitro. Hemoglobina, nuestra meta de hemoglobina después de un TCE mayor a 7. Oxígeno del 94 al 97%, esa es nuestra meta de oxígeno. Sodio de 135 a 155 miliequivalentes y la temperatura menor a 38 grados. Esto sería lo ideal después de haber sufrido un trauma craneoencefálico. Y bueno, la palabra GAP la conforman el confort, es decir, que el paciente no debe de estar ante dolor. Si el paciente tiene dolor, hay que controlar el dolor mediante analgesia. A hace referencia a la presión arterial. En cuanto a la presión arterial, la meta de la presión arterial media debe de ser mayor a 80 milímetros de mercurio y la meta de dióxido de carbono debe ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Básicamente, pues no creo realmente que nos pregunten esto en el ENAR, las metas del traumatismo craneoencefálico, pero bueno, ya saben que en el ENAR se les puede ocurrir preguntar cualquier cosa, entonces, pues yo considero que con este video tenemos que puntualizar los datos más importantes y pues incluir todo lo que sea preguntable, todo eso tiene que estar aquí. Bueno, ¿qué más? Quemaduras. Ya el día de ayer, nuestra compañera, la doctora, ¿quién era? La doctora Reina, ¿verdad? Era la que habló acerca de quemaduras. Nada más vengo a hacer un pequeño recordatorio de cómo se clasifican las quemaduras porque entran en el ATLS. Entonces, realmente las quemaduras de primer grado son aquellas quemaduras por exposición solar, en las cuales no vamos a encontrar ampollas, las cuales van a blanquear la presión, pero van a ser extremadamente dolorosas. Entonces, siempre que nosotros hablemos de quemaduras de primer grado, son quemaduras solares. La quemadura de segundo grado es aquella que también va a ser dolorosa, que tiene una curación menor a los 14 días y que cuando nosotros la presionamos va a blanquear. Y esta duele, incluye ampollas, ¿sale? Quemadura de segundo grado profundo, a diferencia de la superficial,
esta va a curar en más de 21 días. Digamos que podemos hacer punto de corte en 15 días. Si es una quemadura superficial, va a sanar en menos de 15 días. Si es una quemadura profunda de segundo grado, va a sanar en más de 21 días. Y estas van a poseer eritema, ampolla y una característica importante es que no van a tener llenado capilar. Es decir, si nosotros las palpamos y las presionamos, no van a blanquear a diferencia de la segundo grado superficial. Y por ser quemaduras de segundo grado, también van a doler. Entonces, ¿cuáles van a ser las quemaduras que duelen? Las de primer grado y las de segundo grado, sin importar si son superficial y profundo. ¿Cómo hago la distinción de que si es superficial o profundo? Porque las superficiales sí blanquean y las profundas no blanquean. Y en el caso de la quemadura de tercer grado, es una quemadura normalmente carbonizada, va a tener una textura y una coloración como de carbón, va a tener ampollas, no va a tener lleno capilar y estas por llegar hasta la dermis e involucrar justamente también lo que son los nervios, no va a doler porque la quemadura va a incluir los nervios. Y este tipo de quemaduras no va a curar, va a tener una cicatriz hipertrófica y van a requerir injertos. Estas van a requerir obviamente ingreso hospitalario y tratamiento hospitalario. Bueno, también algo importante que nos pueden preguntar en el examen son las principales causas de quemadura. Entonces, si nos preguntan cuál es la principal causa de quemadura, son los líquidos calientes. En el caso de los pacientes pediátricos, también la etiología más común son los líquidos calientes y la zona en donde más se afectan los pacientes pediátricos es justamente los brazos, antebrazos y el pecho, que es la zona en donde los pediátricos en el momento que se acercan a lo que son las estufas suelen jalar las ollas y se vacían todo el líquido encima. Entonces es importante recordar las ubicaciones más frecuentes en cuanto a los pediátricos. El día de ayer también estábamos revisando la regla de los 9 de Wallace y cómo se aplicaba esta regla en los niños. Entonces, lo que encontré es que a partir de los 15 años ya se puede aplicar la regla de los 9 de Wallace. Y de manera práctica, para recordarlo, antes de los 15 años, la regla de los 9 no tiene utilidad. Aquí se emplea otra regla donde, de manera general, he encontrado que en los niños la cabeza, quemadura de la cabeza equivale al 18%. En cuanto al tórax, anterior y posterior también equivalen 18%. Los brazos equivalen al 9% y las manos el 1%, mientras que las extremidades inferiores involucran el 14%. En el caso de los adultos, pues aquí sí se ocupa la regla de los 9 de Wallace, donde le vamos a dar un puntaje de 9 a lo que es la cara, le vamos a dar 18 a la zona anterior y 18 a la zona posterior de nuestro cuerpo, 9 a los brazos y 18 a las extremidades inferiores. No sé si tengan alguna duda, la verdad a mí se me hizo mucho más fácil este dibujito porque el día de ayer nos estábamos enredando un poco en cuanto a lo que era la clasificación de quemaduras, pero creo que con esto ya puede quedar un poco más claro. Básicamente se le da el doble de valor a la carita del niño. Y bueno, en cuanto a las quemaduras, nos podrían también preguntar la mortalidad o las causas de muerte por quemadura. Entonces, la causa de muerte número 1 va a ser la de monóxido de carbono. La número 2 va a ser por shock. Y estas dos, tanto la de monóxido de carbono como la de choque, van a ser causas tempranas. Causas tardías, como ya hemos visto, son principalmente infecciones. Ahora, en el caso de los mecanismos de lesión, pues también pueden haber quemaduras por sustancias. Entonces, hay sustancias que se consideran ácidos y hay sustancias que se consideran álcalis, que son evidentemente corrosivos. Entonces, un ácido nos va a provocar necrosis coagulativa. Esa es la principal lesión de un ácido. Mientras que de un álcalis van a provocar liquefacción. ¿Sale? Muy importante que lo recuerden porque esto también es preguntado en el examen nacional. Y bueno, disculpen un poquito a mi lomito que ya se alteró por el timbre. En fin, vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya se me durmieron? ¿O todavía no? No, está bien. Ok, bueno.
Ahora, todo esto también involucra lesiones térmicas, ya vimos por calor, ahora vamos a ver por frío. Las lesiones térmicas por frío, pues se conocen como hipotermia. Todo lo que es hipotermia es por debajo de los 35 grados, porque la clasificación de la temperatura considera una temperatura normal de los 35 a los 37 grados centígrados. A partir de 37 se adopta el término de febrícula y a partir de 38 fiebre. Entonces, nuestro estudio de la hipotermia va a empezar a partir de los 35 grados. ¿De acuerdo? Entonces, de 35 a 32 grados, quiero que vean la flashcard de la izquierda. De los 35 a los 32 grados vamos a tener un grado de hipotermia leve o grado 1. Moderado, vamos a llamarle a la hipotermia cuando tenemos una temperatura de 32 a 28 grados centígrados. Y severo va a ser desde los 28 grados hasta menos de los 15 grados centígrados. Si lo clasificamos por grados, grado 0 es temperatura normal, grado 1 de 35 a 32 grados, grado 2 de 32 a 28, grado 3 de 28 a 24, grado 4 de 24 a 15 grados y grado 5 menos de 15 grados. Evidentemente la mortalidad incrementa en la hipotermia severa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ante una persona con hipotermia? Primero que nada, administración de líquidos. Le vamos a dar a la persona líquidos calientes para tratar de regular su grado de hipotermia. Normalmente las hipotermias leves, que son las de 35 a 32 grados, son buenas respondedoras ante líquidos calientes. Entonces hay que ofrecerles un té, un cafecito, algo rico para despertar y con eso seguramente su hipotermia se va a revertir. En el caso de que el paciente no responda con líquidos, debemos de administrar a la zona lesionada. Normalmente estas patologías de hipotermia suceden en alpinistas que se quedan enterrados y que permanecen sus extremidades por un buen de tiempo abajo del hielo. Entonces tenemos que agarrar la extremidad que pasó congelada y debemos de exponerla al chorro de agua natural. Entonces, al chorro de agua natural, normalmente la temperatura del agua oscila entre los 25 y los 35 grados centígrados. Hay que dejarla a chorro hasta que poco a poco normalice la temperatura. Si a pesar de los líquidos y el chorro de agua todavía no se revierte la hipotermia, nosotros debemos de realizar un calentamiento. El calentamiento pasivo, que es el primero que se recomienda, es mediante mantas térmicas. Y aquí involucra lo que es la colcha térmica, la cual no sé si ustedes ya la han probado, pero en los hospitales sí suelen existir estas colchonetas térmicas, las cuales pues es una, como si fuera la frazadita de tigre, pero un poco más calentita. Imagínense, más calentita que la de tigre. Entonces, pues te la pones y ya se siente inmediatamente un poco más de calorcito. Normalmente todos los pacientes con hipotermia leve, ya ante estas tres diferentes medidas, pues son las que revierten la hipotermia. Si no hay reversión de la hipotermia, pues entonces el calentamiento ya es activo por medio de soluciones que se pasan de vía intravenosa y ya son soluciones, pues no podemos decir que calientes, pero sí son soluciones tibias. ¿Sale? Entonces hace la reposición hidroelectrolítica vía intravenosa. Y bueno, finalmente nos vamos con trauma obstétrico, doctores. El trauma obstétrico, pues es la lesión que ocurre normalmente en la paciente embarazada. Esto se produce normalmente en las mujeres, pues obviamente que están en una gestación y la podemos clasificar en intencional y no intencional. Normalmente la causa más común no intencional del trauma obstétrico son los accidentes automovilísticos. Nuevamente, entonces, como podemos darnos cuenta, así sea paciente obstétrico, paciente joven, paciente adulto, prácticamente todas las etiologías de trauma son por accidente automovilístico. Ahora, las intencionadas normalmente van a ser por agresión, que ya sea herida por arma blanca o por arma de fuego. Bien, aquí en cuanto al cuadro clínico vamos a ver que la gran mayoría de las lesiones van a ser lesiones intraabdominales cerradas, en donde lo que más nos puede lesionar
En el caso de un accidente automovilístico, pues va a ser el cinturón de seguridad. Por eso es muy importante asesorar a la paciente embarazada de cómo debe de colocarse el cinturón umbilical perdón, el cinturón de seguridad. Entonces, el cinturón de seguridad normalmente posee dos tirantes o dos brazos. Un tirante que se recomienda que la mujer embarazada lo ponga en medio de sus dos pechos para que no lesione ninguno de los pechos, y el cinturón de la parte inferior no debe de ir encima del vientre, sino debe de ir por encima de nuestro vientre es donde se lo debe de colocar la paciente. Entonces debe de pasar encima de la clavícula entre el hombro y el cuello y debe descender por en medio de los dos pechos, cruzando ambas mamas exactamente por la mitad. La cinta abdominal se coloca sobre los huesos de la cadera. Es muy importante que lo hagan de esta manera para que si en caso de haber un accidente, pues este cinturón abdominal no vaya a presionar al bebé. ¿De acuerdo? Entonces, a la madre igualmente se le maneja como a cualquier paciente, con el X, A, B, C, D, E, y es importante que a esta paciente se le haga un manejo del trauma en bloque para no lesionar a la paciente ni al producto. Es importante que el manejo de la madre sea en bloque y vamos a trasladarla en caso de movilizarla en decúbito lateral izquierdo. Si les llegan a preguntar a cuántos grados, pues también tenemos la medida en grados, que son 15 grados hacia la izquierda. Es la manera en la cual se debe de colocar a la madre. Y en el caso del fetito, después de un accidente debemos de valorar las condiciones fetales. ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca fetal? Podemos hacer incluso, dependiendo de las semanas de gestación, una prueba sin estrés y darnos cuenta si el bebé responde o no responde. En caso de que no responda, evidentemente, pues va a ser un dato de muerte fetal de un óbito. Entonces, las principales causas de muerte fetal, si la llegan a preguntar, porque sí la llegaron a preguntar el año pasado, la principal causa de muerte fetal es la muerte materna y la segunda causa es abrupto placentario. Entonces, esas son las dos principales causas de muerte fetal. Muy bien, entonces se debe de realizar un monitoreo cardiotocográfico las primeras 24 horas en la madre. No sé si tengan alguna duda con respecto a trauma obstétrico, doctores. Eso es lo que más nos podrían preguntar. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a la zona de casos clínicos. ¿Me podría apoyar, doctor Héctor, por favor, a leer el caso clínico? Claro, masculino de 20 años de edad que sufre accidente automovilístico saliendo eyectado por el parabrisas. Es encontrado en el suelo inconsciente con leve hemorragia en la región parietal que se contiene con vendaje compresivo. A la exploración física, una frecuencia cardíaca de 44, una respiratoria de 22, una TA de 80-50, un Glasgow de 6. Pregunta, ¿cuál es el tipo de choque que presenta nuestro paciente? Muy bien. Doctor, ¿gusta usted contestarlo? Sí, estaría, sí, en el neurogénico, Choque neurogénico. ¿Por qué mencionaría usted que sería choque neurogénico? porque es muy similar al, al hipovolémico, lo que habíamos visto en la flashcard, y pues bueno, el Glasgow de 6 es el que me orienta como dato pivot. ¿Cuál es la respuesta primaria que va a tener su cuerpo ante un traumatismo? Ante un... La, bueno, ante el traumatismo propio, Sí, de hecho fue una de las preguntas que les hice al principio. ¿Cuál es la reacción del cuerpo ante un sería la trauma? taquicardia, ¿Cómo encontramos la frecuencia cardíaca aquí? está disminuida. Ok, está disminuida. Por lo tanto, ese es uno de los datos que más nos van a orientar al choque neurogénico.
Si nosotros tenemos un choque neurogénico, efectivamente la frecuencia cardíaca no se va a encontrar incremental. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, doctor, es el mismo caso clínico. Ok, dice, de acuerdo a su rasgo, se considera, sí sería grave, un traumatismo craneoencefálico grave. Muy bien, haciendo el recordatorio que todo traumatismo craneoencefálico grave es un TCE desde los 3 hasta los 8 puntos. ¿De acuerdo, doc? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que guste participar en el siguiente caso clínico? Bueno, entonces va a ser por democracia. Doctor Alex, Sí, yo. perfecto. Vamos con el siguiente caso. Ahí está. Masculino de 37 años, chofer de taxi que sufre impacto en su auto, recibiendo traumatismo contuso en tórax. Es llevado a urgencias a la exploración física, temperatura de 36.2 grados, TA 90-50, cardíaca de 110, respiratoria 18. Se encuentra consciente, palidez de tegumentos, dolor intenso en cara anterior de tórax, diaforético, ingurgitación yugular, laceraciones en hemitórax derecho y esternón, ruidos cardíacos disminuidos en intensidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un tamponamiento cardíaco, creo Muy yo. bien. Es un taponamiento cardíaco, efectivamente. ¿Qué es lo que encontramos en un taponamiento cardíaco? La tríada de Beck, hipotensión, ingurgitación yugular y velamiento de los ruidos. Perfecto, doctor. ¿Y la siguiente pregunta? El tratamiento que debe recibir el paciente es, a ver, esta siempre, estoy entre la C. Sí, sí, la C, pero esta entre las es la C. La C, efectivamente. La pericardiocentesis es el tratamiento definitivo de un taponamiento cardíaco. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Siguiente caso clínico, doctora Lolis. Sí, a ver. Dice masculino de 48 años que sufre caída de 10 metros de altura, llegando a urgencias. Se encuentra usted con Glasgow de 11, cardíaca de 80, TA de 80-40, relajación de esfínteres, piloerección, sin compromiso en tórax y abdomen. Se administra 3.000 mililitros de riñón lactato y no hay modificación del cuadro. El diagnóstico más probable es neurogénico, choque Muy bien. neurogénico. ¿Por qué se va con choque neurogénico? Por la hipotensión, igual, y porque no hay taquicardia, o sea, está bueno, normal, por así decirlo, pero hay relajación de esfínteres, nos dan como muchos datos neurológicos, la piloerección, y aparte que le ponen soluciones y no responde al choque. Perfecto. Entonces todos esos datos son de un choque neurogénico. Muy bien. Y la última pregunta, doctora. Dice, es el sitio más común de trauma en geriátricos, eh, en la habitación, En la por habitación. resbalón. Muy bien, efectivamente. Bueno, pues parece que con esto ya llegamos al final de nuestra presentación. No sé qué les haya parecido, realmente son muchísimos puntos los que se abarcaron. Una clase muy larga, creo yo, pero bueno, espero que les haya facilitado un poco su estudio. Y bueno, cualquier cosa, realmente díganme, estoy abierto a comentarios, ¿eh? Síganlo, tiene su canal y hace videos. Ah, sí, por cierto, tengo mi canal y hago videos. Por eso puse los códigos QR. Y bueno, Ya he visto sus videos también. muy bien, Me dirijo en este instante a seguirlo, doctor. perfecto. Pues bueno, dale, pues si no hay nada más que agregar, creo que ya terminamos, ¿no? Entonces Sí, vamos a... yo tengo una duda. Fíjese que ahorita que comentaban lo de las fracturas, yo también tenía entendido esta cuestión de que no eran operadas, pero justamente revisando el tema de ATLS, en la flashcard de Edwin Madera comenta que como tratamiento definitivo es quirúrgico. Entonces, no sé si más bien haya una referencia específica como un parámetro para no ser quirúrgicas o sí ser quirúrgicas, porque sí me brincó mucho esa pregunta. Realmente no lo conozco, doctor, pero si gusta usted, nos los llevamos todos de tarea, lo investigamos y si encontramos algo, lo compartimos, ¿no?
Perfecto, les mando igual pantallazo de la flashcard y otra aportación con respecto a quemaduras en el ENAL pasado, por respecto al doctor Alexis, que me parece que no ha hecho el examen. A mí me preguntaron cuál era la capa que afectaba el segundo grado más bien la profunda del segundo grado, y en este caso pues es la reticular. Entonces, para tener también ahí como presente que es la papilar y reticular, yo me hice un poco la aseveración a papá re, P de papilar y re de reticular. Entonces, ahí para que lo toman en cuenta. Excelente mnemotecnia, doctor. La papilar es más superficial. Sí, la papilar es la superficial y es la que se Ah, afecta en segundo grado superficial, y la profunda ah, ok. sería la reticular. Gracias. Sí, por nada, doctores. Bueno, pues ya, eso sería todo. Entonces, les agradezco mucho su atención.